En esta mañana, hermanos, vamos a estar viendo el punto número 4 y número 5 del capítulo 26 de la confesión. Perdón, el punto número 5 y el número 6. El número 4 ya lo vimos la semana pasada. Y vamos a ver el 5 y el 6, que nos van a hablar acerca de cómo el Señor Jesucristo nos ordena que nos congreguemos. Y nos habla también acerca de cómo Él mismo nos llama para formar una iglesia, para ser parte de su cuerpo. Vamos a ir viendo con la Escritura entonces cada uno de los temas que nos vaya tocando aquí la confesión, para poder nosotros corroborando si realmente esto que dice la confesión es lo que la Escritura nos dice. Dice el punto número 5 del capítulo 26, que se refiere a la iglesia, dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. El congregarnos, hermanos, no es una opción. Hay mucha gente que dice: yo no me congrego, pero yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa estudio, pongo predicaciones en el internet, pero eso no es bíblico. Es cierto que es un complemento, eso es el que nosotros estemos en nuestro hogar llevando los cultos de adoración, o que veamos predicaciones en el internet, es bueno también para nuestro crecimiento. Depende también las predicaciones que veamos, pero es bueno para nuestro crecimiento. Pero no es lo único que el Señor ha demandado. El Señor demanda que su pueblo se tiene que congregar. Y esto es porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él siempre llamaba a sus discípulos a estar con Él. Él nos dejó escrito en su palabra que Él era como un pastor. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, y Él llama a sus ovejas. Él andaba siempre con sus discípulos porque Él sabía la importancia que tenía el que nosotros nos congreguemos para estar, como dice aquí, para la edificación mutua y para la observancia del culto público. Una persona no puede crecer completamente si no tiene una comunión con hermanos de la misma fe, de la misma creencia. Vayan al libro de Juan, capítulo 10 y versículo 16, para que veamos cómo el Señor nos llama a nosotros a estar juntos. Juan, capítulo 10, versículo 16. Juan 10, 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor nos llama a nosotros a pertenecer a ese rebaño en el cual nuestro Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, es nuestro pastor. Él es el buen pastor. No son los pastores de las iglesias los buenos pastores. Los pastores de las iglesias somos únicamente siervos del Señor, pero Él es el pastor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, y Él nos ha llamado, Él nos ha atraído hacia Él por medio de aquellos que el Padre llamó para eso.
Ya tenía desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía a aquellos que llamaría para pertenecer a su iglesia. Por lo tanto, Él ordena que en las congregaciones que haya iglesias, que se reúnan todos. ¿Para qué? Para la edificación, para el aprendizaje de la palabra de Dios. También dice aquí en Mateo capítulo 18, versículo 15, vayan ahí. Mateo 18, 15, cómo el Señor instruye también a la iglesia como el cuerpo de seguidores suyos. Mateo 18, 15. Mateo del 18, 15 al 20, el Señor nos deja claramente establecido que debe de haber una iglesia de todos aquellos que el Señor ha rescatado. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice el versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay una bendición, hermanos, cuando la iglesia se congrega. Es una bendición muy especial. Cristo siempre está con nosotros, pero esta es una bendición muy especial que se da únicamente entre los congregantes, como dice aquí la palabra. Cristo estableció, fundó la iglesia con un cuerpo de seguidores suyos. Esa es la importancia de la iglesia, que somos un cuerpo de aquellos que Cristo ha rescatado y que entonces nosotros nos reunimos para adorarle, pero también para estar creciendo nosotros juntamente con Él, cada uno de nosotros. Dice la segunda parte del punto número 6, dice, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y de una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Como ya vimos anteriormente, hay lo que se llama la iglesia visible y la iglesia invisible. No sé si recuerden, en clases anteriores de la confesión, vimos cómo la iglesia invisible está conformada con todos aquellos de cualquier parte del mundo que Dios ha rescatado para sí, que Cristo ha rescatado. Aunque nosotros no veamos en las personas, nadie trae una crucecita en la frente, nadie trae una marca que lo designe como alguien que realmente ha nacido de nuevo. Sin embargo, Dios sí lo sabe. Nosotros no podemos andar diciendo este sí es cristiano, este no es cristiano, porque nosotros no vemos los corazones. Hay quienes pueden parecer cristianos y no lo son. Y hay quienes, hay quienes no lo aparenten tanto, pero sí lo son. También no podemos decir, una persona que está viviendo en pecado, no va a decir, ese no lo aparenta, pero sí es cristiano, no. Pero regularmente nosotros no sabemos quiénes lo sean. El corazón es engañoso. Sin embargo, la iglesia visible, como dice aquí la Escritura, la componen aquellos que se congregan en una iglesia. Esa es la iglesia. Nosotros somos una iglesia visible. Dentro de la iglesia visible también hay quienes no son cristianos, pero nosotros somos una iglesia visible porque nos reunimos de una forma manifiesta.
evidenciamos que hay una profesión de fe, hay una conducta en nosotros que nos muestra como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, hay un versículo aquí en la Escritura, Hebreos capítulo 10, versículo 25, que nos habla acerca de la importancia que es el que nosotros nos congreguemos. Vayan ahí a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este versículo lo pone el escritor de Hebreos en un lugar muy importante sobre la exhortación. Es una exhortación que el escritor de Hebreos nos habla aquí acerca de la importancia que tiene para nosotros el congregarnos. En este versículo el autor habla de la confianza que tenemos para acercarnos a Dios. La importancia de este versículo es que nos anima a cada uno de los creyentes a permanecer en la fe, en el amor hacia los hermanos y en las buenas obras. En el texto original que nos habla de este versículo, y he querido detenerme en este versículo por la importancia que es el que nosotros nos congreguemos. Por eso me detengo un poquito más en este versículo. Lo que hace aquí el escritor de Hebreos es una instrucción directa acerca de cómo Dios demanda que nosotros debamos de congregarnos. Es un mandamiento de parte del escritor el que nosotros nos congreguemos. Cuando habla él recuerden, hermanos, que esta carta a los hebreos la escribe precisamente el escritor de Hebreos para aquellos judíos que se estaban desanimando. Estaban desanimándose por las persecuciones que constantemente estaban siendo atacados. De hecho, muchos de ellos querían regresarse al judaísmo. Y cuando nos habla aquí acerca de la costumbre que tenían, era porque había una preocupación en el escritor de la carta de que comenzaran ellos a apartarse, a dejar de congregarse, y esto siempre va a llevar a la apostasía. A veces nosotros, hermanos, vemos cómo se nos hace, o vemos hermanos que se les hace fácilmente dejar de congregarse, que no toman en serio el día del Señor. Pero eso es un peligro para sus almas, porque todo lo que comienza fácilmente va creciendo, sobre todo ese tipo de atracciones, las atracciones del mundo. No se trata simplemente de asistir a un servicio, sino que se trata de la edificación de unos a otros y de estar recibiendo la palabra de Dios. Vamos nosotros a la iglesia para animar a otros, porque necesitamos estar juntos. Por eso dice aquí en el versículo, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos que estar vigilantes y preparados, porque sabemos que la venida del Señor se va a dar. No sabemos cuándo, pero puede ser hoy, mañana, dentro de 10, 20, no sabemos. Pero por eso nos manda que nosotros debemos de estar unidos, fortaleciéndonos para estar preparados. Esta es una advertencia, hermanos, para todos nosotros, porque como les digo, es muy fácil dejar de congregarse, porque va a ir avanzando, llega un momento en que las personas que dejan de congregarse caen en apostasía.
empiezan a rechazarles, empiezan a hacer que las cosas de Dios no valen la pena. Por eso, hermanos, así como el escritor de Hebreos, yo los invito, hermanos, a que no tomen a la ligera el dejar de congregarse. Siempre va a haber un fortalecimiento entre los hermanos. Los días son malos y viene, aquel día se acerca. Así de que tenemos que demostrar también ese amor hacia el Señor y ese amor en nosotros mismos, el congregarnos en la iglesia. Muy bien, hermanos, esto es lo que nos habla entonces esta parte de la confesión, de la importancia que tenemos nosotros de congregarnos.